La naturaleza jurídica de la contratación estatal. Esta misma se encuentra constituida por un mecanismo jurídico mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes, servicios y otras obras necesarias para el cumplimiento del Estado. ¿Qué sucede? Que aquí en Colombia, este mismo régimen se encuentra principalmente estipulado o regulado por la Ley 80 de 1993. Adicionalmente está la Ley 1150 de 2007 y otros decretos. Otros mismos decretos se encuentran respaldados mediante una jurisprudencia clara y sólida del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En el principio rector de la contratación directa tenemos que saber que está constituido una excepción al principio general de la selección objetiva. ¿Cómo así? Esta va permitiendo una eficacia donde un procedimiento competitivo resultaría ser innecesario o ineficaz. En la evolución histórica de esta misma figura encontramos 4 momentos importantes, en donde el primero de ellos fue en la década de 1980. Para ser más específico, ¿qué pasó en esa década? Nació el Decreto Ley 222 de 1983. Fue de los primeros antecedentes de contratación sin licitación en eventos específicos, claro está. Después de 1993 nace la Ley 80, que ahí se consolidó la contratación estatal directa con modalidad legítima y excepcional en el Estatuto General de Contratación. Entonces recapitulamos. Primero en la década de 1980. Segundo en la época de 1993 con la Ley 80. En el tercero empezó el refuerzo de transparencia. ¿Qué pasa? Que nace la Ley 1150. Esa ley que para la restricción de un uso abusivo y para mejorar la transparencia nace esa ley. Ya en la cuarta etapa importante de la evolución histórica llegó el 2015 con el decreto 1082. Ese decreto 1082 nos basaba de una reglamentación del procedimiento de justificación y de publicación, y principalmente hablaba de un perfeccionamiento de contratos directos. En el marco normativo aplicable utilizamos 3 leyes fundamentales. La primera, que es la Ley 80 de 1983, que más específicamente en el artículo 24 consagra la transparencia y el principio rector. En el siguiente ley del marco normativo encontramos la Ley 1150 del 2007. Esta ley, para ser más claro, menciona en su artículo 2 casos específicos de selección directa que solo procederá, como por ejemplo, ya sea en urgencia manifiesta o también se presenta en contratación de empréstitos. Por último, en el marco normativo encontramos el decreto 1082 del 2015. Este decreto es reglamentario a la Ley 80 y a la Ley 1150. Básicamente nos menciona el perfeccionamiento de contratos directos y su importancia. Bueno, yo les vengo a hablar de algo que muchas veces suena complicado, pero que cuando uno lo entiende toma toda la lógica, y son las causales de la contratación directa. La contratación directa es excepcional, pero la ley permite usarla cuando las circunstancias lo exigen. La primera causal es la urgencia manifiesta. Aquí no hay tiempo para procesos largos. Hablamos de desastres, emergencias o situaciones donde el Estado tiene que actuar para evitar un daño mayor. También están los contratos interadministrativos, que son acuerdos entre entidades públicas. Y como ambas son partes del Estado, no tiene sentido abrir licitación para competir entre privados. Otra causalidad importante son los servicios profesionales. Esto es cuando se necesita conocimiento especializado como un abogado, un arquitecto o un consultor. Aquí lo relevante es la experiencia, no la cantidad de oferentes. Tenemos también el proveedor único, que aplica cuando solo una persona o una empresa ofrece ese bien o servicio por exclusividad. Si solo un proveedor existe, la competencia simplemente no es posible. La ley incluye además las actividades científicas que exigen capacidades técnicas muy específicas. Y por último, la causal de inmuebles, que permite comprar o arrendar propiedades necesarias para el funcionamiento de una entidad. Todas estas causales tienen algo en común,
y es que buscan que el Estado pueda actuar de manera eficiente y razonable, sin saltarse la ley, pero sin quedarse estancado cuando se necesita agilidad. Por otro lado, también les vengo a hablar de fundamento constitucional y principios. Y todo esto se sostiene en el artículo 209 de la Constitución Política, que es casi como el código de conducta de la administración pública. Este artículo establece varios principios que deben guiar cualquier contratación, incluso la directa. El primero es igualdad y moralidad, que exige que las decisiones se tomen sin favoritismo, con ética y respeto por lo público. El segundo es la eficacia y la economía, que básicamente nos recuerda que los recursos del Estado son limitados y deben usarse bien, sin despilfarro, pero logrando resultados reales. También está la celeridad e imparcialidad, que implica decisiones oportunas y justas sin discriminar ni darle ventaja a nadie. Y pues finalmente el principio de publicidad, que busca transparencia, que la ciudadanía pueda ver qué se contrató, cómo y por qué. Algo clave es que la contratación directa no es libertad absoluta. La entidad siempre debe justificar su decisión mediante estudios previos, un acto administrativo motivado y la publicación de todo el proceso. Y pues en conclusión, la contratación directa existe para situaciones donde la licitación no es posible, pero aún así está rodeada de controles, principios y obligaciones que pues garantizan que se usen de manera responsable. Muchas gracias. Ok, para continuar con el tema que nos concierne el día de hoy, que es la contratación directa, una modalidad de selección en la contratación pública, tenemos que hablar del procedimiento y de las etapas esenciales, y para esto tenemos que remitirnos a los estudios previos. ¿Qué conlleva un estudio previo? Pues una justificación de necesidad, el objeto, el valor estimado de lo que va a costar ese proyecto y obviamente dejar claro cuál es la modalidad de selección aplicable a este proyecto. Tiene que haber un acto administrativo y cuando hablamos de acto administrativo hacemos referencia a una motivación expresa de la procedencia conforme al artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. También tenemos que remitirnos a la verificación de idoneidad y es que se tiene que hacer una evaluación objetiva de la procedencia conforme a la normatividad que ya mencionamos anteriormente y tiene que hacerse una evaluación también objetiva de la capacidad jurídica, técnica y financiera del contratista. Tiene que publicarse en el SECOP y esto es en el registro del Sistema Electrónico de Contratación Pública para garantizar la publicidad. Y tiene que haber un perfeccionamiento y esto me hago referencia a un acuerdo escrito, una aprobación de garantías y ejecución bajo los principios de transparencia. Cuando hablamos de la jurisprudencia relevante, dentro de esta modalidad de selección, hay una jurisprudencia relevante del Consejo de Estado y es que en la sentencia del 8 de febrero del 2001 nos habló de que la contratación directa no exime a la entidad del cumplimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad. Esto dicho por el Consejo de Estado en la sección tercera, expediente 13292. También hay una sentencia muy importante, que es la sentencia del 13 de marzo del 2013, y nos dice específicamente: los contratos interadministrativos deben orientarse al cumplimiento de fines públicos y no pueden usarse como mecanismo para evadir la licitación. El Consejo de Estado
fue muy claro al decir lo que yo mencioné anteriormente, y esto fue expuesto en la sesión tercera, expediente 25.02326, como ya lo mencioné en la sentencia del 2003. Y para cerrar la jurisprudencia relevante con respecto a este tipo de selección, o a esta modalidad de selección, nos tenemos que remitir a la sentencia del 26 de abril del 2018. ¿Y esto por qué? Esto porque nos habla de que la contratación directa es un procedimiento excepcional que debe sustentarse en los eventos que expresamente lo indica la ley. Cuando hablamos de o resumimos esta jurisprudencia, podemos, pues como ya lo dijo o como lo ha sentado en muchas sentencias, la modalidad de selección de contratación directa es un mecanismo excepcional. ¿Esto por qué? Porque pues busca es que hayan procedimientos que eviten que ese tipo de procesos como el de la licitación pública son ineficaces, no son procedentes en este tipo de contratos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato profesional de servicios. Entonces, es cuando entra expresamente a utilizarse este tipo de selección. Los dejo con mi compañero para que continúe. Siguiendo el hilo conductor de esta temática, la cual es la contratación directa, encontramos el siguiente subtítulo, el cual es control, responsabilidad y desafíos actuales. Entre los mecanismos de control podemos establecerlos en 4: control fiscal, control disciplinario, control penal y control ciudadano. En el control fiscal encontramos que la Contraloría General de la República vigila el uso correcto de los recursos públicos. En el contrato disciplinario encontramos que la Procuraduría evalúa conductas de servidores públicos según la Ley 734 del 2002. En el control penal, pues los delitos que tengan que ver con el interés debido a los contratos, artículo 409 del Código Penal. Y para finalizar tenemos el control ciudadano, que está establecida en el SECOP, el cual permite hacerle control si se llega a presentar un uso indebido en este tipo de contratos. Los retos que podemos encontrar en la contratación directa es que la contratación directa enfrenta críticas por su potencial uso en corrupción o favorecimiento indebido. Sin embargo, resulta esencial para la comunidad del servicio público en excepcionales. El desafío que podemos encontrar dentro de la contratación directa es el siguiente: es mantener el equilibrio entre eficiencia administrativa y transparencia, garantizando de esta manera una trazabilidad y rendición de cuentas efectivas. Para finalizar, como grupo nosotros llegamos a la conclusión después de una rigurosa investigación sobre la contratación directa, y encontramos que en Colombia la contratación directa constituye un instrumento legítimo, excepcional y rigurosamente reglado dentro del régimen de contratación estatal. Del mismo modo, está fundamentada en el principio de la eficacia administrativa, es decir, responde a situaciones donde la licitación pública resultaría inadecuada o ineficiente sin comprometer los valores constitucionales. Es por esto que podemos encontrar una garantía de legitimidad, es decir, su utilización exige una justificación rigurosa, motivada, transparente y control efectivo que asegure la protección del interés público y la correcta gestión de recursos estatales. Pues para que se dé esta correcta aplicación es necesario fortalecer lo que es la gestión pública, garantizando de esta manera la continuidad del servicio estatal y reafirmando el compromiso del Estado con la función administrativo-constitucional. Es decir, que para que se implemente lo que es la contratación directa, hay que tener en claro o en cuenta estos puntos que mencioné anteriormente. Es decir, que esté fundamentada en el principio de la eficacia administrativa, pues como mencioné anteriormente, busca responder a situaciones donde la licitación pública resultaría inadecuada. Es decir, que debe actuar garantizando una legitimidad al momento de usar la contratación directa con el fin de evitar
algún tipo de contratiempo o inconformidad al momento de contratar con la entidad. Gracias.